Un placer saludarlos a todos, darles una cordial bienvenida. Ya estamos en la segunda temporada de estos podcasts de la Medical y hoy tenemos el honor y el placer de contar con la doctora Verónica Andino. La doctora es mastóloga, cirujana, es de Ecuador y es la actual presidenta de la Sociedad Ecuatoriana Multidisciplinaria de Mastología. ¿Cómo está, doctora? Hola, muchísimas gracias, Samantha, por la invitación. Pues aquí bastante agradable para, poder compartir en este podcast. Fantástico, doctora. Bueno, siempre más o menos empezamos por que nos cuentes un poquito sobre ti. Eh, ¿Qué te llevó, no? ¿Qué te llevó a especializarte en lo que es la mastología? ¿Cuál ha sido más o menos tu trayectoria profesional? Mira, mi primera formación que tuve fue ginecología y obstetricia, que la realicé aquí mismo en Ecuador. En Ujú. estas prácticas que uno va pasando por los hospitales, había un área que me empezó a llamar la atención, que era mastología. No hay aquí en el Ecuador esa especialidad en formación. O sea, el que quiera hacerse mastólogo tendrá que realizarlo fuera del Ujú. país. Y como es el trato especial que se tiene, el vínculo que se tiene con las pacientes oncológicas, es lo que me empezó a llevar a inclinarme hacia esta especialidad. Luego, terminando mi posgrado de ginecología, me fui a México, en donde yo hice mi subespecialidad en esta área. Al regresar, prácticamente he tenido facilidades precisamente porque no existe esta especialidad, se le empezó a formar de a poco, habían unos profesores que se dedicaban a la mastología, pero también se dedicaban a la ginecología, pero no de lleno a la mastología. Yo principalmente solo me dedico a la mastología y no he practicado ya ginecología más porque pienso que deberíamos ya centrarnos en una sola área, en un solo campo, para poder formarnos mucho más, especializarnos y tener más conocimiento y experticia en un solo campo. Entonces, al inicio estuve en un hospital público por 4 años y de ahí pasé a la parte privada el resto del tiempo. Ya voy como 10 11 años como mastóloga aquí en el Ecuador. Fantástico, doctora. Y más o menos, ¿no? O sea, después de tu especialización en mastología, eh, desde que empezaste, vamos a decir, hasta ahora, yo sé que siempre has sido parte de SEMA, de la Sociedad de Mastología, pero más o menos, ¿cuáles han sido los avances más recientes, o más fuertes, o más efectivos que has visto tú, ¿no? En el tratamiento de cáncer de mama. Bueno, los avances que hemos tenido prácticamente ha sido desde lo que va un diagnóstico, ha avanzado mucho la tecnología para poder llegar a un diagnóstico oportuno, los protocolos que se van incluyendo en esta parte, que más adelante creo que vamos a hablar un poco de esas controversias de la parte diagnóstica. Y en sí también los avances terapéuticos, ¿no? Estamos incluyendo ya muchos otros, una amplia variedad de tratamientos que a veces en ciertas pacientes se nos limitaba, como por ejemplo los triples negativos. Entonces, cada vez va avanzando un poquito más los tratamientos, la tecnología, y cada vez vamos individualizando a las pacientes. Y eso es lo que más me gusta de esto, porque podemos individualizar, es decir, tratamos a una paciente, no solamente a un grupo de pacientes que lo generalizamos, sino lo individualizamos. Fantástico. Y enfocándonos un poco más a la realidad de Ecuador, ¿ok? Cuéntanos un poco, o sea, más o menos breve, ¿no? ¿Cuál es más o menos ese camino que le toca hacer a una mujer, ¿no? Diagnosticada con cáncer de mama? ¿Qué acceso hay? ¿Cuál es, qué alcance tiene, ¿no? Mira, es un poco complicado aquí en nuestro país porque nosotros tenemos dos áreas, que tenemos la parte pública y la parte privada. Ya. Una parte de los pacientes que van al sector público, el problema es la distancia que tienen de cita a cita. Conseguir una cita podrá llevar de 3 a 6 meses. De conseguir los insumos, los medicamentos adecuados para esas pacientes es bastante difícil. Yo creería que deficiente en la parte pública. Hay momentos que tiene el Ecuador en donde tiene todo y hay momentos en que no se tiene nada. Para la parte privada también ha sido una gran lucha porque como son costosos los tratamientos, desde un estadiaje, nosotros podemos tener un estadiaje que no le puede costear a la paciente y
peor aún, un tratamiento que lleva mucho más allá de los 20.000, $30.000. Entonces, sí es un problema económico que limita a las pacientes a acceder a todo este tratamiento. Sin embargo, la gran mayoría, afortunadamente, han optado por un seguro privado, sea porque las empresas les aseguran privadamente o porque la paciente busca una opción del seguro privado para poder llegar a tener el acceso adecuado a la parte de todas sus atenciones de salud. En este caso del cáncer, igual habían políticas antes, hace unos 10 años podría decirse, habían políticas en que si yo contrataba el seguro de salud que me cubra cáncer, entonces era un rubro. Si no contrataba eso, pues me daba cáncer y ya no me cubría más. Ujú. Ahora ya se tienen políticas y ha cambiado bastante en que tiene que estar ingresada ya todas las enfermedades catastróficas dentro de los seguros. Entonces también las políticas de los seguros, tanto internacionalmente y a nivel país, ha cambiado bastante y ahora se puede acceder mejor, se podría decir. Sin embargo, hay un poco de limitante económico y obviamente en la parte pública es más demoroso este Claro, pero proceso. en este sentido sí hay, o sea, yo he visto mucho, ¿no? O sea, obviamente a través de SEMA hay muchísimas campañas de prevención, ¿no? Em, Ahora, hablando de prevención, ahí también ha habido un cambio. Antes todavía teníamos unas campañas muy políticas en las cuales no era el objetivo llegar a una detección oportuna del cáncer, sino más bien campañas políticas y el tócate, etcétera, que lo que generaba todo esto era una confusión a las pacientes. Más bien ya ha ido cambiando eso también he visto por parte del gobierno, por parte de las autoridades locales, que en sus turnos han cambiado un poco más en esto y ahora estamos llegando hacia realizar más bien estudios diagnósticos oportunamente para este Ujú. diagnóstico. Porque antes era el tócate, y antes era el Claro. tócate, y si no te tocas, pues no tienes nada, y eso era un gran problema. Pero ahora ya más bien están tratando de incentivar hacia el uso, de que se vayan a realizar mamografías, pues ahora hay promoción y todo eso, Ya. entonces ya se ha logrado un poco más en eso. ¿Y cuál es la edad más o menos recomendada en Ecuador? Porque cambia de país a país según yo creo que la realidad de cada uno, em, la edad en que recomiendan la primera mamografía. Mira, nosotros aquí en Ecuador no tenemos guías propias para el manejo del cáncer de mama, por ser un país un poco, diría yo, pequeño, pero no es la limitante, sino los estudios que se deban hacer en esta población. Sin embargo, nosotros seguimos a las guías americanas, que son las que más cerca tenemos y las que nos adaptamos mucho más fácil a estas guías. Y sobre todo seguimos a las guías americanas de radiología, el Colegio Americano de Radiología, ellos indican los 40 años y eso es lo que se ha establecido aquí, ¿no? A partir de los 40 años, cada año su mamografía. Ok, cada año. Cada año, sí. Muy bien. ¿Y qué opinas entonces sobre muchas personas o médicos incluso dicen que de repente no es necesario, ¿no? Incitar a las mujeres a hacerse mamografías a temprana edad, de repente para evitar tratamientos que de repente no eran necesarios. Sí, mira, ese sí es un pequeño problema porque muchos, la gran mayoría de médicos, sobre todo los radiólogos, pues siguen esto, ¿no? De las guías a partir de los 40 años. Sin embargo, a veces son los que son los tratantes más cercanos a la paciente, por a veces los ginecólogos o Mm, médicos familiares solicitan estudios innecesarios porque hay que llevarse, o sea, hay que sí, guiarse con la clínica. Si la paciente ya, viene por un dolor, tal vez que sea neurítico, probablemente no necesita un estudio de imagen. ujú, Obviamente, si la paciente viene por una detección de un nódulo, tenemos que hacer un estudio de imagen para poder ver de qué se trata, si es un nódulo, un quiste, algo que necesite punción o no. El problema está en que han hecho pues a manera de la parte de los controles que se hacen a nivel de trabajo, los controles choqueos médicos laborales, se están haciendo ecografías de manera rutinaria. Esto sí conlleva a un aumento de estos sobrediagnósticos, de estos nódulos que probablemente, pues la gran mayoría son benignos, la gran mayoría son fibroadenomas y por lo tanto nosotros no tenemos que hacer nada y más que solamente hacer el control cada 6 meses. Pero de ahí implica gastos, porque ahora la paciente que probablemente no se hubiera enterado que tenía un nódulo, ahora tendrá que hacerse cada 6 meses y controlarse y por ahí le pidieron una biopsia, por ahí le pidieron una punción y empieza a generarse más gastos. Nosotros tenemos que saber y tener la precisión de saber qué pacientes son las que llevan alto riesgo para mm, poder hacer estudios anteriores, para ver si es que necesita una mamografía
y un ultrasonido antes de sus 40 años. Entonces, detectando estas pacientes de alto riesgo, podemos realizar estos estudios. Sin embargo, yo entiendo que habrá pacientes diagnosticadas a muy temprana edad con cáncer de mama, 28, 30 años, y que uno se pregunta, pero ¿y si es que les hubiéramos hecho un eco, tal vez lo hubiéramos detectado oportunamente? Estamos hablando de una población reducida a este grupo etario. O sea, no estamos hablando de que la gran mayoría de cánceres se presentan a los 30 años, sino tendríamos que hacer un screening mucho antes. Claro. Entonces, tenemos que llevarlos de acuerdo a lo que dictan las estadísticas. Y si es que las estadísticas nos dicen que el cáncer, pues obviamente tiene un pico más allá de 60 años, 50, 60 años, entonces sí podemos hacer 10 años antes, que empezamos desde los 40. Y aquellos de alto riesgo, podemos empezar desde los 25, 30 años. Fantástico, doctora. Em, Se habla mucho de los posibles efectos secundarios de los implantes mamarios, ¿ok? En las mujeres. ¿Existe realmente una relación, cree usted, entre estos implantes y el cáncer de mama? Bueno, aquí no tenemos, se podría decir culturalmente que las mujeres, la gran mayoría, tienen implantes. Realmente aquí en Ecuador es un promedio, creo, normal de las que, aquellas que se colocan implantes. Sin Ujú, embargo, no existe una relación directa con el cáncer de mama. Lo que sí se ha descrito es el linfoma de células, como el linfoma de células pequeñas en los implantes, es en la cápsula que se forma alrededor del implante. Ahí se ha encontrado, es una serie de casos, tampoco es algo que está ya algo con una estadística mayor, algo que se está presentando ujú. frecuentemente, ¿no? Esto es una serie de casos que han presentado este tipo de linfomas de la cápsula, de la extracapsular, ¿no? Pero no hay una relación directa con el cáncer de mama. Lo que sí provocan los implantes mamarios es la dificultad de un buen screening. Mm, Porque los implantes mamarios se interponen al realizar una mamografía, tenemos que hacer con la técnica de Eklund siempre, y esto a veces lo que siempre les digo a las pacientes, por favor, es doble mamografía, es una técnica que se debe realizar, se llama técnica de Eklund, en la mm, cual es una mamografía con el implante y una mamografía retirando o haciendo una retropulsión del implante para que solo salga el tejido mamario. A veces muchos centros no envían esa mamografía y mm. perdemos mucha información. Entonces, lo que hacen los implantes mamarios es perder información que hubiera podido salir en la mamografía. Entonces, estas pacientes siempre tendrán que ser complementadas con el ultrasonido Ujú. y habrá pacientes que, de acuerdo a estos resultados, tendrán que complementarse con resonancia magnética. Ok. Am, ya hablamos un poquito también sobre el tema de los sobretratamientos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? O sea, ¿piensas que de repente en la parte privada puede ser que haya sobretratamientos en cáncer de mama? Indudablemente que sí. Primero porque todavía falta un poco de educación a los médicos de trabajar en equipos multidisciplinarios. Entonces, si la paciente llegó con el cirujano, la opera. Si la paciente llegó primero con el oncólogo, le da quimio. Ok. Entonces, es importante que tengamos nosotros esta educación. Tenemos que ir a trabajar con equipos multidisciplinarios. Ujú. No me hago de menos si yo le pregunto al oncólogo algún dato. No me hago de menos si es que yo le pregunto al radiooncólogo otro dato. Precisamente por eso estamos los especialistas, porque de mí buscarán mi parte y mi opinión quirúrgica. Claro, Entonces, siempre es bueno estos equipos funcionales, multidisciplinarios, en la cual nosotros ya podemos individualizar a la paciente y saber cuál es el tratamiento ideal para aquella paciente con todas las características del cáncer que tenga. Entonces, todavía encontramos en la parte privada, sobre todo, este sobretratamiento por tomarle a la paciente. O mejor le opero o mejor le doy quimio porque si no lo hago se me va. Entonces, ya, todavía existe. Sin embargo, eso es lo que nosotros también como parte de la sociedad hemos tenido una gran objetivo y labor es hacer una educación continua para perfeccionar nuestra atención a las pacientes y brindar el mejor tratamiento que ellas merecen. Entonces, esta sociedad se ha impulsado muchísimo con la educación continua para ir capacitando tanto a los especialistas como a aquellos que están en formación y llegar a todas las pacientes con un buen tratamiento. claro, fantástico, doctora. No, sí, yo he seguido muy de cerca SEMA, hemos trabajado en conjunto también y sí, es muy importante en todas estas actividades académicas de educación continua
ese enfoque multidisciplinario, ¿no? No enfocarlo solamente a los cirujanos o a los oncólogos, sino que sea pues un conjunto, un esfuerzo junto. Y hablando un poco de SEMA, doctora, ya sé que tienes unos 7 años allí más o menos. ¿Cuál consideras que han sido tus logros o tus retos dentro de la sociedad? Mira, al ser una sociedad no tan nueva, porque esta sociedad la lleva muchos años, sino que la reactivamos hace 7 años, ya casi van a ser 8. La reactivamos precisamente por esta falta de tener un organismo en donde nosotros nos podamos apoyar y podamos continuar con todo esto. Yo realmente, conversando con al inicio, ¿no? Con unos colegas, vimos la necesidad de formar esta ciudad y es así como la fundamos y hemos tenido unos miembros fantásticos en la sociedad que nos han ido apoyando y ha ido creciendo esta sociedad. Yo creo que uno de los logros más importantes es que hemos tenido las capacitaciones constantemente durante el año, durante todos los años, estos 7 años, hemos tenido capacitaciones constantes, la cual en muchas sociedades que, por ejemplo, no las hacen, no solamente hacen un congreso al año, pero nosotros estamos tratando de hacerlo prácticamente cada mes. Ujú. Entonces, ha sido un logro bastante importante. Tenemos miembros honorarios que han sido aquellos médicos que han tenido su gran trayectoria en los tratamientos o involucrados en el cáncer de mama, que nos han apoyado también mucho con sus experiencias. En fin, ha sido bastante lindo estar en esta Claro, sociedad compartiendo con todos ellos. excelente. Y ya que esto pues es visto por muchos médicos, muchos colegas suyos en toda Latinoamérica, ¿cuál es ese mensaje que te encantaría enviar? Bueno, lo más importante es que a pesar de que es un poco difícil, en cada país se tendrá sus trabas, sus problemas, tanto gobierno económico, social, de cualquier cosa que implique, siempre tenemos que tener un enfoque multidisciplinario. Siempre llamemos al resto del equipo para poder conversar, para poder analizar cada uno de los casos de las pacientes, estar siempre presente en las sociedades, afílense a las sociedades, una sociedad e impúlsenlas. Es que son sociedades que están un poco apagadas, pues impúlsenlas, hagan, realicen todas estas charlas, congresos, cursos, que esto también va a motivar para muchos otros y continuar con el logro de tratar mejor a cada paciente. Entonces yo les invito a que pues continuemos con esta labor. He trabajado contigo, Samantha, desde hace algunos años ya. Son 5 años, creo que iniciando también con la Ya, sociedad y ha sido fantástico el trabajo. O sea, es llegar a las pacientes y llegar a los médicos, llegar y no solamente a Ecuador, sino a otros países. claro. Y hemos tenido una muy buena respuesta también por parte de todos nosotros, de los miembros de la sociedad. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Y pues nada, seguimos trabajando en conjunto. Y bueno, ¿Mm? cualquier mensaje o pregunta que quieren hacerle a la doctora Andino, por favor, déjenlas aquí en la casillita de mensajes y trataremos de que la doctora las reciba. Bueno, muchísimas gracias. Darse con todo. Muchas gracias, Samantha, por la invitación. Todo gusto para responder cualquier pregunta. Un Gracias. abrazo. Igual.